favor, saque su cuaderno. Y si me recuerda, Ariel Bisuete, que vimos la clase de ayer. No recuerdo muy bien. Nicole, ¿qué vimos ayer? Vimos sobre los poemas vanguardistas y cómo estos son muy diferentes a los poemas de la época modernista. Súper bien, gracias Nicole. Seguimos nosotros hablando de vanguardismo. Ayer nos enfocamos un poquito en lo que es la lírica, los poemas vanguardistas como tal. Entonces ahorita vamos a revisar un poquito la influencia que tuvo, cómo se expresan estos poemas en su manera más libre y aprender a escribirlos. Entonces le voy a compartir ahorita la presentación. No se olvide, por favor, todo lo que vea en estas diapositivas debe ir en su cuaderno. Aquí tenemos entonces vanguardismo, esta es ya la tercera clase de vanguardismo y pues la última, valga decirse. ¿Me confirma por favor, Janely, si puede ver lo que estoy compartiendo? Sí. Ya, ahí sí. Vanguardismo, ¿cierto? Ya. Entonces, tú mismo, Janely, por favor, ayúdame con la lectura. Retomando, la característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión. Sí. En la lírica se rompe con toda estructura métrica y se da más valor al contenido. Crean nuevos temas, lenguaje poético, revolución formal, desaparición de la anécdota, proposición de temas como el antipatriotismo. Gracias. Entonces, esta es como a manera de conclusión a la que habíamos llegado las dos clases anteriores. Por eso dice retomando un breve resumen súper rápido. Entonces, antes de continuar con la clase, les había comentado de igual manera que muchos de los movimientos literarios que surgieron aquí en el Ecuador y en Latinoamérica en sí son... tienen su influencia en la literatura europea. Los movimientos literarios surgen, nacen allá y acá se hace a manera de, no de robo ni de imitación, ¿no? Porque se cultiva a su manera, pero se toma un poquito la idea de la literatura europea, a excepción del que ya les había mencionado, que es el realismo mágico. Ese sí es 100% latinoamericano, entonces las demás escuelas literarias sí tuvieron su influencia en lo que son la literatura y sus movimientos europeos. Entonces ahorita vamos a ver un poquito la influencia que tuvo en sí el vanguardismo. Por favor, me ayuda con la lectura. Joel Padilla. Vanguardista literaria, movimiento literario no alcanzo a ver, renovados que se desarrollan en la primera mitad del siglo XX en Europa y América. Fueron muchos y diferentes concepciones llamados también ismos. Estas vanguardistas artísticas tenían en común la oposición de los valores del pensamiento y los conoce artísticos establecidos por la burguesía del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ellas se distinguieron solo por las diferencias formales y las reglas de la composición, sino por su toma de posición ante las consecuencias sociales. El simbolismo, el expresionismo, el futurismo, dadaísmo, surrealismo, el creacionismo y el ultraísmo. Gracias. Entonces aquí tenemos un poquito de lo que son las vanguardias literarias a nivel de Europa, porque les repito una vez más, surgen, nacen, aparecen allá en Europa, algunas en Francia, otras en España. Esta característica también se toma en este caso la vanguardia de aquí del Ecuador, se toma de las características de la vanguardia europea. Como tal, cada uno de los ismos que usted puede ver aquí no se cultivan en Ecuador. Hay más o menos una leve noción de lo que es el ultraísmo,
un poco también el dadaísmo, que eso se verá el próximo año, pero como tal, si hablamos que autores 100% simbolistas o 100% futuristas, no hay. Los vanguardistas se engloban en un solo grupo, sin diferenciarse por estas. De hecho, uno de los escritores que yo les mandé a consultar, Hugo Mayo, uno de los vanguardistas más importantes, perteneció en cierta parte al ultraísmo. El ultraísmo que tiene que ver un poco con el cubismo. Los ismos, las vanguardias, ojo con esto, no se enfocan solamente en la literatura, sino en las demás artes también, incluso a veces en la política. Entonces, por eso estos movimientos se expresaron de muchísimas formas, no solo en la literatura. Andreita, por favor. Hugo Mayo fue un escritor y poeta que desarrolló la mayor parte de su obra en Guayaquil. Fue parte de la vanguardia literaria del Ecuador de la primera mitad del siglo XX y su estilo era considerado de corte ultraísta. Gracias. Ultraísmo. Del ultraísmo. Sigue, Andreita, sigue, perdón. Ultraísmo. El ultraísmo es un movimiento artístico literario que nace en España en el año 1918 con Rafael Cansinos Asens como un grito de renovación y oposición contra el modernismo. Estuvo caracterizado por proponer complicadas innovaciones como el verso libre, imágenes atrevidas y simbolismo como desafío a los esquemas literarios tradicionales. Bueno, aquí recalca lo que se estuvo repitiendo y lo que es en sí el vanguardismo, romper con todos los esquemas. Una de sus ramas, de sus ismos, es el ultraísmo, que se enfoca un poquito más a la literatura. Todos estos ismos, como tal, lo que son, lo que representan, lo que se diferencian uno de otro, nosotros tenemos que revisarlos en lo que es literatura universal, porque, como repito, estos no se cultivaron aquí en Ecuador y nosotros estamos viendo la vanguardia ecuatoriana. Entonces, es un tema que se verá, espero, el próximo año. Dentro del ultraísmo está la expresión poética que se conoce como microgramas y caligramas. Entonces vamos a revisar rapidito qué es un micrograma. Por favor, Daniel. Figuras literarias como la metáfora en la cual se expresa una idea, o una comparación similar a la de una metáfora con la finalidad de plantear una imagen más clara del contexto en el que se está desenvolviendo los actos. Ya, es importante que tenga en cuenta que un micrograma generalmente es una composición poética corta, que no tiene estructuras de estrofas como tal, sino versos sueltos y es muy corta, como le estoy diciendo, además de presentar siempre como en una metáfora dos elementos que se comparan a cómo del lugar. Entonces, Fernando, por favor, ayúdame con esta composición Oda a la gaseosa. Oda a la gaseosa. La telepatía de las calles. En un flin. Por 20 centavos. En los cafés de penumbras. Mientras la orquesta en su biología sueña. En un capítulo del Génesis. Gracias. Tú, Fernando, ¿qué dos elementos crees que estén comparando en este micrograma? ¿Cómo, Lice? Hay dos elementos. De lo que tú leíste, ¿qué entendiste? A ver. Que van por separado y puede tener como una diferente lectura. Me entendí. Diferente lectura. Ok. Antonio, ¿tú qué entendiste de esta oda? Está hablando de, bueno, dos cosas, comparándose la telepatía de las calles y una orquesta. Ya, muy bien, súper bien, la telepatía. ¿Y qué entendemos por telepatía? Recuerde que aquí en La Vanguardia ya los temas son a veces tan irreales que es difícil poder imaginarse algo concreto, sino mucho se habla de las ideas oníricas, que quiere decir de los sueños o de lo irreal, de lo fantástico. Entonces, ¿qué puedes tú entender de esta oda que acabamos de decir? Recuerda que se llama Oda a la Gaseosa. Sí, según yo, es como que está caminando por la calle y siente esa necesidad, pero como hay dos situaciones, mientras él siente eso, hay otras cosas que pasan.
pero sin relacionarse, ¿sí me Sin entiende? relacionarse, correcto. Sí, sí, es también bastante, tiene que ver la percepción de cada uno de los lectores. Yo comparaba, mira, esta imagen que tiene del génesis, del origen de la vida, con lo banal que es una gaseosa. O sea, es algo tan simple pensar en una gaseosa y algo tan profundo pensar en el origen de la vida. Entonces, mire que esto es ya netamente del autor, sí, cada uno lo vamos a entender de maneras diferentes. No nos vamos a enfocar mucho en los microgramas porque sí tienen como un poquito más de especialización en lo que es la literatura. Entonces eso es como para el próximo año, espero yo. Pero en lo que sí nos vamos a enfocar son en los caligramas. Por favor, ayúdeme con la lectura, Emily. Un caligrama es un poema, frase, palabra o un conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual. La imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que la palabra o las palabras dicen. Gracias. Entonces, lo que habíamos revisado un poquito el día de ayer, caligrama es un poema que tiene una forma en específica, es decir, las palabras le dan una forma. Esto llama la atención, esto genera intriga y es precisamente lo que yo quiero que ustedes creen. Entonces, para poder realizar un caligrama, vamos a ver primero sus características. Ayúdame, Samantha. Ya voy. Características. Es lúdico, su fin es entretener y despertar en el autor y el lector la creatividad. Rompe con el esquema tradicional de la literatura y la escritura de épocas anteriores. Es parte de las vanguardias literarias, perteneciendo a cubismo. Especialmente se elabora a mano, aunque en la actualidad hay software o aplicaciones móviles que facilitan su creación. Siempre presentan la ilustración con el tema central. En la disposición gráfica se debe sobreentender de qué tratará la poesía creada. Gracias. Entonces, igual ahí decía que es parte de las vanguardias literarias del cubismo. El cubismo es parte del ultraísmo, ¿no? Entonces, como les digo, son temas un poquito más amplios de entender. Entonces, lo dejamos aquí en simples definiciones, lo que es las características y más detalles de los caligramas. Ahora sí, para escribir un caligrama vamos a seguir unos pasos súper sencillos. Están aquí, si me ayuda con la lectura, por favor, Isaac. Manuelicen. Lectura. Todo. Sí. Escribe un caligrama, escribe el poema. Tienes que crear uno con la extensión necesaria para tu dibujo. Recuerda que es una disposición gráfica. En la creación de tu poema es necesario tener claro lo que quieres transmitir, de igual forma lo que dibujas y quieres lograr. En una página realiza el dibujo a lápiz. El dibujo lo puedes crear directamente con las palabras. Ubica el orden o disposición donde iniciará el poema. Siempre debe ser de la izquierda a derecha, de manera que el lector comprenda dónde inicia y dónde finaliza el poema. Escribe al lapicero o a lápices de colores sobre el dibujo a lápiz. Recalca base que ya tienes hecha con un lapicero. Plumas o lápices de colores para darle mayor vistosidad. Borra el dibujo base. Ya, entonces aquí más se está enfocando también en la forma que va a tener nuestro poema. Recuerden, la temática de un poema vanguardista y sobre todo aquí en un caligrama es totalmente libre. Usted puede escribir sobre absolutamente cualquier cosa. Mira, oda a la gaseosa. Usted puede escribir sobre una cuchara, sobre una mariquita, sobre una flor, sobre lo que quiera. Siempre y cuando transmita un mensaje y ese mensaje logre llegar al lector. Entonces, aquí le dicen, ¿no?, que el poema debe ser lo suficientemente largo como para que llene su dibujo. Puede usted ya dibujar
y encima escribir, pintar, eso ya depende muchísimo de su creatividad. Vamos a ver unos ejemplos para que se le facilite a usted realizar uno de estos ejercicios. Ojo, los ejemplos que vamos a ver a continuación no son por escritores profesionales ni literatos, ¿no? Son un poquito más de fanáticos a escribir que vienen a ser poemas mucho más sencillos, fáciles de comprender y que le van a ayudar a usted a animarse a escribir uno a sí mismo, ¿no? Adriana, por favor, dime qué ves aquí. Una tortuga. Ya, una tortuga, bien. Ahora, nuestro poema va a hablar precisamente o va a hacer referencia a una tortuga. No necesariamente debe llevar la palabra tortuga. Entonces, Adri, tú mismo ayúdame con la lectura. Ya. Si caminé despacio, el patio es una selva para mí. Allá la mariposa, el caracol, la hormiga sola pasa volando un colibrí. Acá pasa volando un colibrí. Mire, entonces, si camino despacio, el patio es una selva para mí. Ahí hace referencia a la tortuga y se complementa muchísimo con la imagen. Esto es un caligrama, jóvenes, y este es uno de los más sencillos. Tiene apenas pocas palabras, completan todo, y hay unos más elaborados. Yo le voy a pedir que realice algo un poco más elaborado que el que está viendo en este momento. Entonces vamos ahorita al siguiente. Daniela, ¿qué ves aquí? Una manzana. Una mariposa. Una mariposa, súper bien. Ahora sí, ayúdame con la lectura. Tal vez fuiste una oruga de madera. Te dormiste en tu capullo sin saber que al despertar tendrías dos hermosas alas, que aunque grandes y pesadas, volando te llevarían. ¿Quién sabe hasta qué lugar? Ahí te encontró el artista y fuiste sin darte cuenta su musa de inspiración. Y entonces te transformaste de nuevo mágica y bella en una eterna canción. Gracias. Mira, dijo la palabra mariposa aquí. No, dijo que sin darte cuenta te convertiste en una musa de inspiración, o sea que cambias, habla de una oruga, de una transformación, en sí está transmitiendo un mensaje de algo que eras antes, algo que eres ahora, que cambiaste, que saliste de tu capullo, así como una mariposa, es lo que quiere hacer referencia. Y mire, qué bonito, asumo que primero se tuvo que dibujar la mariposa y luego tener que escribir las letras. Vamos con el siguiente ejemplo. Esto ya es muy elaborado, no sé si se puede dar cuenta. ¿Qué ves ahí, Alison? Una moto. Ya, una moto. Dime tú, ¿qué partes puedes entender? O sea, ¿cómo leerías, mejor dicho? Este es un poema. ¿Cómo leerías? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo empezarías a leer? Lee. Oh, nena, te paso a buscar en mi moto. Es que no entiendo, no se entiende bien. Correcto. Miren, este tipo de poemas también van a necesitar que uno le dedique el tiempo para ponerse a leer cada parte. Depende muchísimo ya del autor. Así como vio usted que la tortuga estaba ahí con esas 4 palabritas súper grandes, súper fácil, también se puede elaborar algo así. Esto lo va a leer el autor a la primera porque lo hizo. Ahora a nosotros nos va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces ya depende mucho de cómo se lo quiera leer. Aquí hay uno que es un poquito más sencillo que el de la moto. Karen, ¿qué ves aquí? Un sol. Ya, un sol. ¿Puedes empezar a leer, por favor? Norte, sur, este y oeste. Hora tras hora. Oro y fuego. Ecuador. No puedo ver esa parte, dicen. Mallorca y Venecia al este. ¿Y el amor? Pues yo tengo anotado en mi pobre geografía, al norte tu noche y tu día, al sur tu tarde y tu aurora, al este tu vida mía y al oeste, y en fin, leemos cada uno de los rayos del sol, que está hablando básicamente ¿de qué? De los puntos cardinales. Y tiene un sol, hace referencia a ver, ¿por dónde sale el sol?
¿Por dónde sale el sol, Alexander? Por el este. Por el este, muy bien, el este, gracias. Entonces, habla puntos cardinales, por dónde sale el sol, qué lugares están en cada punto y un poquito ahí de poesía, asumo que dedicado a una mujer. Así como se pueden, igual, miren, aquí se formó una imagen entera con palabras. Acá las palabras ya convienen a ser como las líneas que están dibujando. Aquí, ¿qué ves, Joel Torres? Una niña. Una niña. ¿Me puedes ayudar con la lectura? Esta está un poco más fácil. Derecho a la educación, derecho a la educación. Derecho a la educación. Correcto, derecho a la educación. ¿Tú qué crees que quiere transmitir este mensaje, derecho a la educación y una niña ahí? Que las mujeres también pueden estudiar. Ah, ves, súper bien, sí, que las mujeres también tienen derecho a estudiar, las niñas. Muy bien, gracias, Joel. Y tenemos también la oportunidad de poder formar palabras con otras palabras. Cristian, ayúdame con la lectura. Dice, sé feliz, sueña, imagina, cree, perdona, aprende, recuerda, confía, termina, comienza, expresa, siente, ama y sonríe. Ya, expresa emociones, dice aquí la rayita de la I. Ya, muy bien, miren, todas estas características que les acaba de decir, estos verbos, se simplifican en la palabra vive. Al vivir, recuerda, confía, ama, perdona, comienza, aprende. Eso es vivir. Miren el mensaje que transmite. Tenemos otro ejemplo por aquí. Saraí, ayúdame a leer, por favor. No sé qué dice ahí, guagua. Wow. Wow. Leer, parece leer, pero es soñar, sentir, crecer, imaginar, pensar, sufrir, cambiar, abrir, discutir, abrir, liberar, investigar, desatar, compartir, iluminar, y ya no leo más. Alegrar, conectar, conocer. Eso es lo que es leer. Mire, toda la información que le está dando de leer, porque leer es la palabra macro, y las palabras pequeñas contribuyen a esa idea de qué es leer. No es solo leer por leer, es todo eso. Entonces, mire, usted puede crear infinidad de cosas con las palabras. Eso es un caligrama. Entonces, ¿qué va a realizar usted para el día de mañana? En una hojita, bond, si es que tiene una hoja papel bond, si no en las hojitas de cuadros de la carpeta, usted va a crear su poema vanguardista en un caligrama. Puede ser de cualquier tema en absoluto. Lo que sí le voy a pedir es que no sea tan cortito como el de la tortuga que vimos. Algo como el de la mariposa, y usted puede escribir sobre cualquier cosa, cualquiera, la que le venga, o puede escribir sobre un perrito, sobre usted mismo, sobre una palabra más grande que para usted signifique bastantísimo, y adornarlo con palabritas que por qué significan todo eso. En fin, el tema es totalmente libre. Puede pintarlo, puede adornarlo más, sí. El día de mañana me lo va a presentar ante la cámara así y le va a dar lectura. Entonces mañana tenemos programado la lectura de caligramas. Y con eso nosotros hemos terminado ya lo que es el vanguardismo ecuatoriano a breves rasgos. Y jóvenes, no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, duda, cuestionamiento, sugerencia. No, entonces ese es el único deber que tiene ya para mañana.
y voy a ver sus creaciones jóvenes. Gracias. Ahí